Intentos de suicidio, una mujer embarazada sin atención médica y decenas de emergencias ponen bajo la lupa el centro de detención migratorio más grande del país. Nueva polémica envuelve a la agencia migratoria ICE. Detienen sin una orden judicial a una periodista con permiso de trabajo, casada con un estadounidense y buscando su residencia permanente. Se enfría la economía. Estados Unidos perdió 92,000 empleos en febrero, mientras que la inflación y el alto costo de vida siguen presionando a millones de familias. Tropas en Irán. Una investigación revela que el presidente Donald Trump estaría evaluando enviar militares estadounidenses mientras el conflicto armado continúa escalando. Bombas contra el narco. El ejército de Estados Unidos ejecuta una ofensiva en Ecuador que tenía como objetivo a uno de los capos de la droga más buscados en esa región. Así iniciamos su noticiero nacional cierre, edición. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su noticiero nacional cierre, edición. Gracias por acompañarnos en este viernes. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos con lo siguiente, con un explosivo informe que revela grabaciones al 911 desde el mayor centro de detención migratoria del país y que reflejan escenas de desesperación, intentos de suicidio, emergencias médicas y denuncias de condiciones inhumanas. Hay nuevos audios y también testimonios que sacan a la luz lo que ocurre dentro de Camp East, Montana, en el estado de Texas. María Teresa Sarabia nos tiene más detalles en el siguiente reportaje. En medio del desierto de Texas, a las afueras del Paso, se levanta Camp East, Montana, el mayor centro de detención de inmigrantes del país, instalado dentro de la base militar Fort Bliss. Imágenes satelitales muestran un complejo improvisado de grandes carpas donde miles de migrantes esperan su proceso migratorio. Pero detrás de esas carpas, decenas de llamadas al 911 revelan una realidad marcada por emergencias médicas y desesperación. We're at Camp Montana East ICE Detention Facility. We currently have a detainee, actively suicidal, attempting to hurt himself. Según registros obtenidos por la prensa asociada, durante 5 meses se registraron más de 130 llamadas de emergencia desde el campamento. También hubo emergencias médicas graves, incluso el caso de una mujer embarazada de 12 semanas que presentaba dolor intenso y llevaba días sin comer ni beber. This is a 27-year-old female. She's 12 weeks pregnant. She has extreme lower back pain and a headache. She's not eating, she's not drinking. Uno de los exdetenidos es Owen Ramsey, residente legal en Estados Unidos durante décadas, que terminó deportado a Países Bajos tras ser detenido por un antiguo antecedente judicial. Cuenta que pasó varias semanas en el campamento, donde miles de migrantes viven en carpas comunales, con poco acceso al exterior y bajo condiciones que, según relata, afectan profundamente la salud mental. Every day felt like a week. Every week felt like a month. Every month felt like a year. You know, the torture, just, you know, the lack of sleep, the lack of food. Las denuncias llegaron incluso al Congreso. Legisladores que han visitado el lugar aseguran que existen problemas de alimentación, atención médica y condiciones sanitarias. They're getting substandard food. They're not getting the medical that they need. This place needs to be shut down, and it needs to be shut down immediately. El Departamento de Seguridad Nacional rechaza las acusaciones y afirma que los detenidos reciben comida, agua y atención médica adecuada. Sin embargo, reportes recientes señalan que las autoridades migratorias estarían evaluando cerrar el centro mientras continúan las investigaciones sobre lo que ocurre dentro del mayor campamento de detención migratoria del país. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Una periodista colombiana que trabaja para un medio local en Nashville, Tennessee, fue detenida por agentes de ICE sin una orden judicial, según denunciaron sus abogados ante una corte federal. Stephanie María Rodríguez Flores, quien vive en Estados Unidos desde hace 5 años, solicitó asilo político, está casada con un ciudadano estadounidense y cuenta con permiso de trabajo mientras se transmitía su residencia permanente. Sus abogados aseguran que con frecuencia cubre historias críticas sobre inmigración. Hasta ahora ICE no ha respondido a las solicitudes de comentarios. Y el despido de Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional sigue generando repercusiones en Washington.
Legisladores demócratas piden ahora una investigación criminal sobre su gestión de 13 meses al frente de la agencia. Incluso evalúan un posible proceso de destitución para impedir que vuelva a ocupar cargos públicos. La polémica incluye acusaciones de haber mentido ante el Congreso sobre el papel de su asesor Corey Lewandowski en contratos del departamento, además de cuestionamientos por gastos millonarios en campañas y acuerdos financiados con fondos públicos. Y Nueva York busca marcar distancia frente a la política migratoria federal. La gobernadora Kathy Hochul se reunió con el zar de la frontera, Tom Homan, para abordar el impacto de las decisiones de Washington en su estado y el futuro de miles de migrantes, pero no todos confían en que este acercamiento cambie las acciones de ICE. En la Gran Manzana, Ángela González nos informa. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, se reunió con el zar de la frontera, Tom Homan, para hacer una serie de peticiones como que los inmigrantes que buscan asilo puedan trabajar mientras permanecen en Estados Unidos. I want those individuals to be able to work. We talked about work permits and how important that is to be able to allow them to work on our farms and in hospitality and in healthcare and all the jobs that are going unfilled now. La gobernadora dijo también que en su reunión con Homan declaró que no quiere nuevos centros de detención a gran escala, pero que apoya que los inmigrantes condenados por delitos violentos deben ser deportados. Igualmente aseguró que mientras dependa de ella, no se verán operaciones a gran escala por parte de ICE, como ocurrió en Minnesota. Y espero que sea así, porque tanta gente que hay, ¿verdad?, con eso de los asilos, que tienen un permiso y se los están cancelando, han pagado por ello, han gastado en abogado. O sea, si les dieron un permiso, si los dejaron entrar, ¿por qué no ayudarlos? No, están gastando. Yo espero, en Dios tengo fe, y también, ¿verdad?, en la gobernadora, que por favor, o sea, solucionen ese detalle. Pero no todos confían en que se dé un cambio en las operaciones de ICE, dado las cuotas de deportaciones que debe cumplir la agencia, como nos dice Luis. No van a hacer, todo va a ser camuflado como que sí, pero al final van a seguir imponiendo la fuerza. Tienen unas metas, sacar el mayor número de inmigrantes lo más rápido posible. Esa es la propuesta del presidente. La gobernadora se ha propuesto blindar al Estado contra choques entre las autoridades federales y autoridades locales y la población. El planteamiento de la gobernadora trae esperanza a los inmigrantes, ya que esta es la primera vez que se habla de un acercamiento con ICE en términos productivos. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. La situación en Medio Oriente ha ocasionado que se disparen los precios del petróleo a nivel global y esto ya se refleja en el costo del combustible. Según la AAA, el precio promedio de la gasolina en el país aumentó un 11% en tan solo una semana. El precio promedio por galón en Texas se encuentra en $2.97, en Nueva York $3.16 y en California $4.90. Sin embargo, en lugares como el centro de Los Ángeles, California o Manhattan, Nueva York, el precio ya supera los $6. Menos empleos, precios más altos y más incertidumbre económica. El nuevo reporte laboral en Estados Unidos muestra señales de enfriamiento. En febrero se perdieron 92,000 puestos en el mercado laboral. Expertos advierten que la situación con Irán y otros conflictos internacionales podrían complicar aún más este panorama. Antonio Belchi desde Miami nos tiene más información. La economía estadounidense vuelve a dar señales de preocupación. Según el último informe laboral, Estados Unidos perdió 92,000 empleos en febrero, una cifra que alimenta las dudas sobre la fortaleza del mercado laboral y el rumbo de la economía en los próximos meses. Hoy tienes 700,000 personas más buscando trabajo que las que tenías hace un año. Entonces, la Reserva Federal sabe eso muy bien y el mercado laboral, ¿qué está haciendo? Se está enfriando progresivamente. Mientras tanto, muchas familias sienten el impacto en sus bolsillos. El aumento del costo de vida hace que llenar el carrito del supermercado o pagar la gasolina sea cada vez más difícil, especialmente para miles de latinos que dependen de empleos informales o salarios que no han subido al mismo ritmo que los precios. Porque no hay dinero. Todo está carísimo, ¿verdad? Sí, todo está muy caro. Porque todo está muy caro. En este contexto, conseguir trabajo además se ha vuelto más complicado y ni se diga cambiar de trabajo en busca de un mejor sueldo es casi imposible. Está en las nubes, pero menos el sueldo que sí baja, pero no sube. Las cosas suben, pero el sueldo queda muchas veces ahí mismo. La situación podría complicarse aún más con la guerra en Irán, que ya ha provocado un aumento en el precio del petróleo, que podría traducirse en una subida generalizada de los precios.
Petróleo caro significa inflación. Inflación significa que los bancos centrales no podrán bajar los tipos de interés. Y esos tipos altos significan que el crédito se encarecerá, la inversión se reducirá y el crecimiento se podría frenar. La situación económica podría ser un factor decisivo para las elecciones de medio término y si las cosas no mejoran, muchos creen que eso podría pasar factura a Donald Trump. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias de Estrella TV. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos admitió ante un juez que no puede devolver los aranceles globales impuestos por la administración Trump. Se trata de unos 166.000 millones de dólares que fueron cobrados bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una medida que la Corte Suprema de Justicia ha declarado ilegal el mes pasado. El CBP asegura que sus sistemas no tienen la capacidad para procesar ese volumen masivo de reembolsos a más de 330.000 importadores. Y el jefe de vacunas de la Administración de Alimentos y Medicamentos, el doctor Vinay Prasad, dejará su cargo tan pronto como abril, tras un año marcado por polémicas. Durante su gestión enfrentó críticas por decisiones sobre terapias para enfermedades raras y por declaraciones sin evidencia sobre las vacunas contra el COVID-19. Prasad, quien había sido nombrado en el 2025 para dirigir el centro que regula vacunas y productos biológicos, va a regresar ahora a su trabajo académico mientras la agencia, la FDA, busca su reemplazo. Tenemos un corte comercial, más noticias al regresar. La administración Trump explora acusaciones penales contra el régimen cubano en una estrategia muy similar a la que usaron contra Nicolás Maduro. Y extraditan a Colombia al monstruo de Latinoamérica acusado de los más aberrantes crímenes en contra de menores de edad. Tenemos su historia en detalle al regresar. Según una investigación de NBC News, el presidente Donald Trump habría discutido en privado con asesores y aliados republicanos la posibilidad de desplegar tropas estadounidenses dentro de Irán. Las fuentes señalan que no se trataría de una invasión a gran escala, sino de un contingente reducido para operaciones estratégicas específicas. Hasta ahora no se ha tomado ninguna decisión ni se ha emitido tampoco ninguna orden militar. La Casa Blanca respondió que el presidente mantiene abiertas todas las opciones mientras los ataques en la región continúan. Por su parte, el ejército israelí informó esta semana que atacó más de 500 objetivos en el Líbano. Israel asegura haber bombardeado centros de mando de Hezbollah y depósitos de armas en Beirut, obligando a decenas de miles de libaneses a evacuar. Durante los ataques de este viernes, varios edificios quedaron completamente destruidos. El Líbano fue arrastrado al conflicto el pasado lunes cuando Hezbollah lanzó cohetes contra Israel en represalia por la muerte del líder supremo iraní. Y mientras tanto, en Irak, por lo menos 2 drones atacaron esta noche instalaciones energéticas de contratistas estadounidenses. Los drones impactaron un complejo con oficinas y almacenes de empresas petroleras, provocando incendios en instalaciones vinculadas a compañías de servicios energéticos de Estados Unidos. El incidente se produce en medio de una ola de ataques contra refinerías en la región, lo que aumenta aún más la tensión sobre la seguridad energética. Y en otras noticias, tras años de tensiones y ruptura diplomática, Washington y Caracas dan un paso hacia el restablecimiento de relaciones. La presencia constante de diplomáticos y funcionarios estadounidenses marcan el inicio de esta nueva etapa que genera esperanza, pero también incertidumbre entre los venezolanos. Desde Caracas, Carolina Bigot nos tiene más información. Tras 7 años es un hecho. Estados Unidos y Venezuela restablecen vínculos diplomáticos y consulares. Comenzó con la llegada de la encargada de negocios Laura Doug y se concretó con la reciente visita del secretario de Interior Doug Burgum. El cierre de la embajada de Washington en Caracas trajo al país caos y problemas para quienes deseaban tramitar el visado americano. Aarón, un joven venezolano, tuvo que esperar más de un año por la cita y viajar a la ciudad de Bogotá para hacer la gestión. Había pedido la cita para Colombia, que era la embajada más cercana en ese momento para mí. A partir de allí, pues lo que hice fue empezar a guardar dinero, ahorrar para poder hacer el viaje, pagar mi estadía también. Fue algo engorroso porque era algo nuevo para mí, tenía una fecha límite. Además de Colombia, los venezolanos tenían que emitir sus solicitudes para trámites migratorios en países cercanos como Panamá, República Dominicana, Curazao, Perú y Brasil, entre otros. Pero todo genera gastos de viaje y hospedaje. Por esta razón, la mayoría aplaude y espera la prometida reapertura de la embajada americana en Caracas. Porque tendríamos que tener una embajada aquí para nosotros poder tramitar nuestra visa, pues. Por supuesto, eso es
es para apertura, mira, la diplomacia se aumenta, los negocios aumentan. Pero este enlace diplomático y buenas relaciones con Estados Unidos dejan dudas y temores sobre la permanencia de Delcy Rodríguez en el poder. Algunos ya pierden las esperanzas de un cambio de gobierno. No estoy de acuerdo con este gobierno en nada y tendrían que cambiar el CNE, todo eso que están trabajando, sacar toda esa gente y meter gente nueva. Si es que por si acaso llegan elecciones, ¿no? Para analistas políticos es muy importante que la oposición se una realmente y forme una alianza con un candidato unitario de cara a la tan deseada por al menos el 70% de los venezolanos transición democrática. Desde Caracas, Venezuela, Carolina Bigot, Noticias Estrella TV. El presidente Trump volvió a decir que Cuba va a caer muy pronto y esta vez parece que va en serio, porque su gobierno estaría buscando formular cargos criminales contra el régimen castrista, según la cadena NBC News. La administración Trump tiene a fiscales federales en todo el país revisando casos penales relacionados al narcotráfico y la violencia para acusar al Partido Comunista. Esta sería una estrategia muy similar a la que usó Washington para capturar a Nicolás Maduro, quien ahora espera juicio en una cárcel de Nueva York. En el caso de Cuba, incluso si Estados Unidos no utiliza la fuerza militar, los cargos contra funcionarios de la isla aumentarían la presión para que abandonen el poder. Y en una operación conjunta, Estados Unidos y el Ecuador lanzaron este viernes un ataque letal contra un campamento de la organización Comandos de la Frontera. Es una célula disidente de las FARC. Desde helicópteros bombardearon el refugio que era usado por el líder conocido como Mono Tolé para entrenar narcoterroristas en la Amazonia ecuatoriana, muy cerca de Colombia. El presidente Daniel Noboa aseguró que esta acción es solo el inicio y reafirmó que sus fronteras no serán bases del narcotráfico. Y un presunto depredador sexual buscado por explotar y abusar de menores en Colombia fue finalmente localizado. Lo encontraron en Argentina, ha sido extraditado, las autoridades le llaman el monstruo de Latinoamérica y el expediente en su contra documenta al menos 15 casos. Desde Bogotá, Carolina Gómez nos informa. Regresa a Colombia, alias el monstruo de Latinoamérica, un presunto depredador sexual de niños. Peter Francis Kennedy, de nacionalidad austriaca, permanecía privado de la libertad en Argentina desde el 2 de octubre del 2024 por una orden de captura con fines de extradición solicitada por las autoridades judiciales de Colombia. Esta persona había sido capturada en esa ciudad gracias al trabajo articulado entre las autoridades de policía de Colombia a través de su Oficina Central Nacional de Interpol y la Policía Federal Argentina. Se ganó el alias de monstruo por lo aberrante de los hechos y de las pruebas recaudadas en su contra, pues según la investigación adelantada por la Policía de Colombia, este hombre presuntamente explotaba sexual y comercialmente a víctimas menores de 18 años. Con los menores de 14 se logró recaudar pruebas que alegadamente cometía actos sexuales violentos y acceso carnal abusivo. Lo peor es que en muchos de estos hechos se incluía animales. En total, se le han logrado comprobar, según las autoridades, 15 casos documentados en el expediente. La extradición se realizó de forma satisfactoria y en este momento el ciudadano está siendo puesto a disposición de las autoridades competentes en Colombia. Al conocer que era investigado, el sospechoso huyó del país. Sin embargo, la Oficina Central de Interpol Bogotá logró rastrear su paradero y solicitó el apoyo a la Policía Federal de Argentina. Finalmente fue ubicado en el barrio chino de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde fue capturado con 4 pasaportes de nacionalidades diferentes, entre ellos uno de Estados Unidos. La investigación duró alrededor de 3 años y medio. Las autoridades le siguieron el rastro a través de bases de datos, de registros migratorios, de redes sociales y de herramientas de geolocalización para que finalmente respondiera ante la Fiscalía en Cali, donde llevan su caso. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. No le cambie, siga con nosotros, regresamos con más noticias. México se blinda con 100,000 elementos de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad durante el Mundial de Fútbol. Tenemos imágenes y detalles. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, viajaron al estado de Jalisco para presentar un amplio operativo de seguridad rumbo al Mundial de Fútbol. El plan, llamado Cuculcán, contempla el despliegue de casi 100,000 militares y policías, además de drones, aviones y miles de vehículos en las sedes del torneo, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Estamos aquí no solo como hemos visitado distintos estados de la República, sino para decirle a todas y todos en Jalisco, a todas las y los jaliscienses que estamos juntos, que estamos trabajando por la paz, por la seguridad y por el bienestar de los habitantes de este bellísimo estado.
El anuncio busca responder a la preocupación por la reciente ola de violencia en el país tras la muerte del narcotraficante Nemesio Ceguera, alias El Mecho. Y en Nueva York, la casa de subastas Christie's exhibe instrumentos utilizados por grandes leyendas del rock antes de su venta este mes. La colección pertenecía al fallecido dueño de los Indianapolis Colts, Jim Mersey. Entre las piezas destacan la primera batería que usó Ringo Starr de los Beatles, una guitarra de John Lennon y la guitarra de Kurt Cobain, el fallecido vocalista de Nirvana, utilizada en el video de Smells Like Teen Spirit. Algunas piezas podrían alcanzar millones de dólares en la subasta. Y antes de despedirnos, les recordamos que este fin de semana hay que adelantar los relojes una hora, ya que inicia el horario de verano. El ajuste se realiza el domingo a las 2 de la madrugada, lo que significa que la mayoría de las personas van a perder una hora de sueño, excepto en Hawái y Arizona, donde no se hace el cambio. Con el horario de verano habrá más luz por la tarde y menos en la mañana. Por los teléfonos celulares modernos no tiene que preocuparse porque ajustan la hora automáticamente. Feliz fin de semana, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Yo soy José Armando Ronstadt.